So wonderful to be here with all of you guys. Thank you so much for having me. Thank you so much, Tony, for that. Gracias, gracias. Gracias to you, gracias, Tony, gracias. I translated for you. That's great. Okay. I'm here to talk to you guys all about co-creating with God. Os voy a hablar hoy mismo acerca de co-crear con Dios. Because we have some very important work to do now that we are awakened. Porque nosotros tenemos un trabajo muy importante que hacer ahora que estamos despertando. We are like rain. Nosotros somos como la lluvia. In the clouds held up high and then fall to the ground and we kind of splatter and scatter. Estamos arriba y caemos al suelo y puede ser que nos dispersemos, que nos separemos. Little drops going on journeys in various different places and locations, experiences. Pequeñas gotitas están cayendo a muy diversos sitios, experimentando como lo que es eso. Finding each other again in little ponds, little streams, which is what we are right now. We're a little pond. Y se están encontrando unas a otras en pequeños riachuelos, en pequeñas corrientes, tal como lo estamos haciendo ahora. A stream that becomes a river and then a lake. Y el sueño es que esto se vuelva un río y luego un lago. And then an ocean. Y luego un océano. Everybody is going to come to the understanding that we've reached today and yesterday. Sorry, Viva is going to? Please repeat. The river is going to turn into an ocean, you said? Yes, yes. I said everybody is going to come into the realization that we yes. are today. Todo el mundo está dándose cuenta de por qué estamos poniéndonos todos juntos hoy en día, de por qué estamos llegando a este punto. To awaken as well, we are pioneers, paving that way with our hearts, inspiring people. Nosotros somos en ese sentido como pioneros, caminando este camino e inspirando a la gente a seguirnos. And yes, it's true, we are coming to the point right now where the quarantine of the earth will be lifted and we will no longer have the separation of who we are and our cosmic family. Y es que es verdad que estamos llegando a un punto donde la cuarentena va a ser levantada y entonces vamos a poder reconocer quiénes somos y con quién hemos de estar. But we must first take care of each other and our planet. Y por eso tenemos que cuidar de nosotros mismos y del planeta. Be responsible co-creators. Nosotros somos co-creadores responsables. Because yes, God is wonderful and He's done a lot for us. Yes, God is wonderful and He has done a lot for us. Porque de esta manera es maravilloso y estamos nosotros por nosotros mismos haciéndolo. But He didn't do everything and He did that for a reason. Pero Dios no lo hizo de esta manera, sino que lo hizo por una razón. So that we can all help. De esta manera todos podemos ayudar. Like when we have a garden. The garden needs our help, right? We need to make sure it gets the right amount of water, we need to make sure it's situated so it gets enough sun, and most importantly, it needs a lot of love and appreciation. Es como cuando tenemos un jardín, somos jardineros, el jardín necesita pues agua, necesita abono y también necesita el sol y muchísimo amor que le tenemos que dar. Because nature loves us so much and she's always wanting to give to us unconditionally, regardless of who we are, what we have, what we believe, what we've done. Porque la naturaleza nos ama tanto y nos ama incondicionalmente. No importa quiénes somos, de dónde venimos, en qué creemos, lo que estamos haciendo. And she never once says, you owe me $30 an hour for my services. This is how it's supposed to be. Y la naturaleza nunca nos va a decir, me debes 30 euros por mis servicios. Y así es como tiene que ser. And she's looking out for us. Y ella nos está cuidando, se está preocupando de nosotros. And it's very, very telepathic. Y es muy telepática. Plants, particularly what I mean, where
how we think we know is affecting our water. If you guys are familiar with What the Bleep Do We Know in Dr. Emoto's work. Las plantas y el agua también es muy empática. Vosotros estáis familiarizados con el trabajo del Dr. Emoto. If you think I love you to a plant, it will respond. It was hooked up to a polygraph machine and they saw the way the needle moved, how appreciated it felt. Sí, las plantas, por ejemplo, lo sienten. Por ejemplo, cuando uno le dice te amo a una planta y se le tiene aplicado un polígrafo, el polígrafo muestra la divergencia de la reacción de la planta a eso que le estamos diciendo. And it also was very aware when the person was thinking very awful thoughts. It responded as well right away. Y la planta también es muy consciente de si una persona está pensando cosas malas, desagradables, y también responde en este sentido. And I share this with you right now because we've been talking about such wonderful things this conference, about all the possibilities, that we're infinite potential. Porque en este congreso hemos estado hablando de tantas cosas. Tenemos posibilidades infinitas, tenemos potenciales infinitos. And the way that we're living right now seems to be kind of an insult compared to how we can be living. No importa de qué manera estemos viviendo ahora, eso es casi un agravio en comparación con cómo tendríamos que estar viviendo. Because I've come across a wonderful book called The Ringing Cedars of Russia, Anastasia. Y por eso os voy a hablar de un libro maravilloso que se llama Los cedros resonantes de Anastasia. And it's such an incredible book because it talks about a woman who lives in Russia, Siberia, all by herself with no shelter of any kind, no fire. Y es que esa es una mujer maravillosa porque ella vive en Rusia, en el bosque, y no tiene ningún tipo de cobijo, de protección, no necesita fuego. And it's almost like a fairy tale because the animals tend to her every need. Es casi como un cuento de hadas porque los animales cuidan de ella en todo lo que ella necesita. And when people watch the way she lives and the way she thinks, because she's able to do really incredible things like bilocate and travel to other worlds and have a great understanding of our world without picking up a book or really traveling into our world. Y la gente se fija en lo que ella hace porque ella tiene una gran maestría, es capaz de hacer bilocación, es capaz de viajar a otros planetas, a otros sistemas, es capaz de hacer muchas cosas y por eso es interesante. And people say, you're a goddess, you're an angel, you're an alien. Y la gente le dice, oh, tú eres una diosa, tú eres un ángel, eres un extraterrestre. And she says, no, I'm human. I'm how you guys were supposed to be had you not lost your connection with nature. No, señores, yo no soy nada de eso, yo soy una humana y soy como tendríamos que ser todos si no hubiésemos perdido la conexión. She lives in a heaven on earth, in the woods. Y ella vive en algo que es el cielo en la tierra, en los bosques de Siberia. And our focus should be not towards improving our technology, our cities, but in getting back to nature, in creating a pristine Garden of Eden here on earth. Y nosotros estamos viviendo en ciudades, en sitios muy alejados que en realidad deberíamos estar haciendo jardinería y ocupándonos de nuestros jardines. Because when she said this was how it was supposed to be, had we not lost our connection to nature, I couldn't help but think about the Garden of Eden, how the animals were living with Adam and Eve at that time, how peaceful everything was. Porque ella nos decía que esta es la forma como tendríamos que vivir cultivando nuestros jardines. Entonces yo no puedo evitar pensar qué tranquilidad, qué paz se tiene cuando se está cultivando en un jardín, cuando se está en medio de la naturaleza con animales. And how in the Bible it says that come the millennium, the lion will lay down with the lamb again, and animals will no longer harm each other or harm us. Y también me acuerdo de la cita bíblica donde se dice que el león va a estar junto al cordero y que los animales no se van a dañar unos a otros nunca más. Could it be that animals are harming each other and we're harming each other where it's just a mirror? Puede ser que a lo mejor los animales se están dañando unos a otros como un espejo de nosotros que también nos dañamos los unos a los otros.
that we are galactic mirrors. Que nosotros somos como espejos colectivos. We are the monkey see, monkey do kind of thing, the responsible ones. So everyone is learning almost in a sense through us, and I will give you an example of this. Nosotros somos como el monito Simón del juego, que estamos siguiéndonos unos a otros y estamos aprendiendo a través del ejemplo que nos damos unos a otros. Is it because we harm each other and we harm the animals that they do the same to us? Es porque nosotros nos dañamos a nosotros mismos y también a los animales, que ellos entonces hacen eso entre ellos y a nosotros de vuelta. Because natives who live in tune with nature, they don't have problems with wild animals the way we do. Porque esta chica cuando vive en la naturaleza, ella no tiene problemas con los animales salvajes como los tendríamos nosotros. There's a young girl, her name is Tippy. She is from France, but she was born in Africa. Her parents are from France. Hay una niña, una chica que se llama Tippy, que ella nació en Francia, pero estuvo viviendo unos años en África. And she is definitely a crystal child here to be a pioneer and be an example to the next level. Y ella definitivamente es una niña cristal que está aquí de pionera para mostrarnos su ejemplo. She is able to swim in crocodile-infested water and jump on a crocodile's back and not be harmed. Ella es capaz de nadar con cocodrilos y de saltarles encima al lomo y no le hacen nada. Wake up every morning and play with poisonous snakes and dig with the meerkats. Y también puede jugar con serpientes venenosas y corretear con felinos. She plays with leopards as if they're her best friend, and the leopards never ever harm her. Which animal, please? Leopard. Leopard. Like a leopardo. También ella, por ejemplo, jugaba con un leopardo y no le hacía absolutamente nada, como si fuera un gatito. And if people try to take pictures and videotape her wonderful interactions with the animals, then they have to do it behind iron bars. Si la gente, por ejemplo, quería tomar fotos de ella haciendo estos juegos con los animales, tenían que hacerlos metidos en una jaula. Because they have not yet connected with their inner child, that purity yet, where it... Porque ellos no han conectado todavía con su niño interior, con esa pureza. Where it also says in the Bible that only one that possesses the heart of a child may enter the kingdom of God. Por eso tenemos esta cita bíblica de cuando las personas tengan en el corazón de un niño que podrán entrar en el reino de los cielos. That a child will lead the way. Y que un niño enseñará el camino. Not our government, not some president, not our king or queen, but the children, and also our inner child. No presidentes, gobernantes o bueno, los gobiernos mismos o regentes, reyes, ellos no, sino los niños y nuestro niño interior. Because when we were born, we know exactly who we are and what we came here to do. Porque cuando nosotros nacimos, sabíamos exactamente quiénes éramos y para qué habíamos venido. And then the conditioned programming sets in, and we are told, no, you have to be like this, no, that doesn't exist. Y claro, luego cuando crecemos nos dicen, no, esto no es así, no, eso se tiene que hacer de aquella manera.